Continuamos esta conversación en torno al tema de la semana, del mes, y Dios sabrá si del trimestre, la reelección. Nos quedamos, yo le solté la idea a ustedes, eso se ha dicho y se ha pensado más de una vez. ¿Hasta qué punto también esto de la reelección tiene que ver con la presión económica que hacen los grupos, ya no solo al partido, sino dentro de tal partido, a tal candidato, expresidente, líder o lo que sea, del cual yo he sido o fruto económico o un gran financiador por la razón que sea? Ese elemento, a ver. De nuevo, como estamos hablando de la reelección desde el punto de vista histórico, habría que ver, y es un aspecto importante, cuáles han sido los grupos que tradicionalmente han sustentado los proyectos reeleccionistas. Esa sería la pregunta. O los proyectos reeleccionistas se han visto porque hay sectores que los sustentan, lo demandan y lo defienden. No, pero yo iba más para allá. No, pero ahí es que voy. Déjame, voy hacia la parte que tú individual. Vas. Sí, ahí es que voy. Si hacemos un análisis, nosotros vamos a encontrar que los grupos económicos que pueden sustentar la reelección en algún determinado momento y que pueden haber hecho presión, es un fenómeno más moderno, yo diría casi posmoderno. En el caso de las reelecciones, hasta Balaguer, eran proyectos que se debían a que Balaguer fue que lo creó a esos grupos. ¿Está bien decir hasta el fin de la Guerra Fría, más o menos? Sí, más o menos, hasta el fin de la Guerra Fría. Estamos hablando de un líder caudillista, conservador, que prácticamente domesticó la sociedad civil, que fue el elemento que transformó la República Dominicana a una sociedad más moderna de manera autoritaria. No quiere decir, no es un mérito para él, porque eso se pudo haber hecho de otra manera, que nos cueste menos sangre y que nos hubiera costado también menos juventud muerta y nos habría costado también menos oneroso económicamente por todo lo que significó los gobiernos de Balaguer. Pero hasta ese momento no estaban sustentados por grupos específicos, era al revés, era él que sustentaba a esos grupos y por lo tanto tiene que haber continuidad. Obviamente después de fin de la Guerra Fría y por lo tanto también del balaguerismo, sobre todo ese balaguerismo autoritario, la historia comienza a cambiar. Y no solamente comienza a cambiar porque cambia el liderazgo, sino por algo que nosotros en los análisis, nosotros no, muchos analistas desprecian y no toman en cuenta, y es la intervención de la ciudadanía en los procesos, la participación de la gente, el que los votos comiencen a tener mucho más poder que cuando Balaguer y los fraudes y todos aquellos, que comienzan a organizarse la sociedad civil, a existir organizaciones que irrumpen, que no están ligadas a los grupos económicos, algunas sí están ligadas, y están ligadas a otras a los grupos comunitarios, y comienza a haber una verdadera competencia política en la República Dominicana. Es decir, y la desgracia de los proyectos reeleccionistas para la sociedad dominicana hasta ese momento ha sido que muchos de ellos no han sido sustentados precisamente en la ciudadanía, sino que se han hecho de espalda, que es parte de la frustración, que es un fenómeno que habría que ver a dónde termina el fenómeno actual de la reelección, porque hay un elemento inédito en este proceso y en esta demanda que está habiendo. Por primera vez, esta demanda de reelección se ve más desde la ciudadanía, como lo identifican las encuestas, desde otros sectores que no son solo los sectores de poder. Ok, y ante ese dato que sacas, Ramón Tejada Holguín, y que es inédito en todo esto, esta es una posibilidad de una repostulación presidencial que viene en el peor de los casos de un 67, 72 y a veces 82%, o sea, entre 67, según las encuestas, 82%. Esa parte inédita de que ahora es de abajo para arriba, que viene la presión por modificación constitucional para repostulación, ¿podría justificar lo que significa la modificación constitucional? La parte negativa que puede tener esto. ¿Qué te parece? Mira, si leo bien la pregunta, como bien dice Ramón, hay un elemento nuevo en el debate de la reelección. En el balaguerato, lo que teníamos era un sector del Partido Reformista que se montaba una película y ese sector empezaba a pedir, y entonces, para satisfacer la demanda del pueblo, Balaguer decía que se iba a sacrificar.
4 años más. Aquí hay voces que efectivamente nada tienen que ver con el partido oficial, y eso ha sido reflejado en los sondeos que se han hecho. Incluso voy más lejos, voces que han sido tradicionalmente contrarias a la reelección, que han mostrado con mayor o menor nivel de claridad su disposición a la posibilidad de una modificación, a apoyar una modificación constitucional. Y el argumento central es ese. A restaurar la esas personas que tú destacas, su argumento central es ese, que es por primera vez que viene de abajo hacia arriba. Sí, no, el claro. más sólido, el argumento más sólido. Y eso está anclado en motivaciones poderosas de tipo político. Es decir, aquí hay un liderazgo muy cuestionado. Un liderazgo muy cuestionado tanto desde el ámbito del partido oficial como desde el ámbito del la principal fuerza opositora. Entonces, el serio cuestionamiento a ese liderazgo y las dificultades para concretizar un proyecto político alterno que evite el retorno de ese liderazgo cuestionado, es en parte, desde mi lectura, lo que explica, digamos, la relevancia, la popularidad de la demanda del tema electoral. Y yo en lo particular, por un tema de lectura estrictamente institucional, no soy partidario de la promoción de la reelección con miras a favorecer un grupo en el poder. Sin embargo, tengo que reconocer que es cierto que tiene un peso político importante la novedad que señala a Ramón, en el sentido de que hay mucha gente que no tiene que ver con el gobierno ni con el partido de gobierno. Y esa novedad conecta con algo también, Ramón, por favor, dame luz. Y es hasta qué punto también hay una especie como de desconfianza. Poderes fácticos del país han expresado pública o privadamente su nivel de desconfianza, que es lo que en parte ha aumentado la presión sobre el presidente, en el sentido de que sectores muy poderosos, tengo entendido yo según mis queridas fuentes, han presionado, no es la palabra más elegante, pero sí un poco, mire, presidente, usted ha pensado en, o sea, se dice que hay una gran como especie de, hay un gran temor de que Danilo Medina salga del gobierno por todo lo que esos sectores ven fuera de Medina. Entonces, ahora trajiste el tema de que por primera vez es de abajo hacia arriba. Métele ahora el elemento también de la desconfianza que se dice que se perciben en poderes fácticos del país, que explicaría muchísimas cosas que estamos viendo a veces extrañas. Pero no solamente en poderes fácticos. Mira lo que ocurre. Hay un elemento que se está observando y que algunas personas quizás no han calibrado todavía el impacto que está teniendo ese aspecto en la sociedad dominicana, en la ciudadanía. Y lo dicen las encuestas, es, para ponerte un caso, el proyecto en cuanto a educación de parte del presidente de la República, que es el buque insignia. Sí. Educación, 4%, aulas, estancias infantiles, que ella aprende contigo, etcétera. Hace tiempo que este tema de la educación se había convertido no solamente en una demanda de la ciudadanía, que de hecho, si nosotros nos ponemos a ver en términos históricos las encuestas que se hacían, educación era de los mejorcitos que quedaba en las encuestas, de los mejorcitos, porque era gratis. La gente, es desde la presión, desde la clase media y desde los sectores, proyectos como Educas, empresariales, que comienzan a presionar la necesidad de educación. ¿Pero por qué? Porque tú necesitas una población mucho más educada para poder desarrollar la productividad del trabajo, para tú tener buenos empleados. O sea, este elemento, educación no conecta solamente con el tema de la libertad y de la gente, como lo ha aprendido, también conecta con la productividad y conecta con la visión de futuro que tiene cierto empresariado dominicano. Sí, pero lo que no es casual que los Vicini tengan todo un proyecto para estimular la educación,
no es casual que los corruptos se involucren tanto en la educación. Banco Popular, aquí Banco Popular, los grupos, los grupos económicos más poderosos son conscientes de la necesidad de que el proyecto educativo de la República Dominicana triunfe, porque es la garantía que ellos van a tener también de tener mano de obra bien cualificada y enfrentar los retos de la globalización. O sea, que estás de acuerdo conmigo en que sí, incluso en lo de la educación fue una presión en primer término de los poderes fácticos, la corporación, de los grandes grupos, y a partir de ahí eso llegó a la clase media sonora, terrible, y claro, las bases dijeron, coño, pero es verdad, pero vamos al inicio. Pero costó mucho. Ese 4% tuvo mucho apoyo de esos sectores. Pero tuvo mucho apoyo de la población, de la ciudadanía. Acuérdate que eran 4 greñú y 3 sociólogos ahí frente al Congreso, pero que iban a hacer bulla. El elemento es que hubo una conjunción ahí de factores. Esto para darte la respuesta sobre el poder económico. ¿Quién ha logrado, ¿no?, un mayor nivel de institucionalidad del proceso educativo y de tener esa visión de desarrollo de futuro? El presidente Danilo Medina. Esta demanda, ¿existía o no existía antes en la República Dominicana desde el 96? Existía. ¿De qué época es el plan decenal? ¿De qué época es Educa que lo crean los empresarios? Todo viene del 88, 89. Entonces, y no se había manifestado. Pero como te digo esto, te puedo mencionar la cuenta única del Tesoro, que da un mayor nivel de transparencia, o te puedo mencionar la ventanilla única, que permite que se hagan negocios más rápido y en un solo lugar, etcétera, etcétera. Es decir, se ha logrado un nivel de institucionalidad mayor del que mucha gente estaría dispuesto a reconocer. Existe cierto temor, no solamente de los sectores de poder, sino también de los sectores organizados de la sociedad y inclusive de la gente, de que este nivel de lo que se ha logrado se pierda, ya que no hay confianza en el sistema político. ¿Y en quién es que está manteniendo esa confianza? Y te lo dicen las encuestas, Danilo Medina. Por ejemplo, ustedes vieron los resultados de la GALI, al margen del debate que se ha armado con respecto a Alianza País, pero fíjense un fenómeno de los resultados. El presidente Danilo como candidato logra hasta 70% para ganar. El expresidente Leonel Fernández apenas logra un 39%. Baja él y sube, como eso fue una pregunta cerrada, el candidato que aparentemente tenía menos posibilidades, pero lo que quiere decir que de alguna manera, si el candidato si la encuesta es correcta, si el candidato es Leonel Fernández, el sistema, o salen del sistema, es decir, votarían por ninguno o votarían por una opción que realmente cualquiera. Lo que quiere decir que los dos liderazgos, los tres liderazgos que están ahí como posibilidades, cuando no está presente Danilo Medina, provocan un mayor nivel de deslegitimación del sistema electoral por la ausencia de eso. Pero el fenómeno es todavía mayor. ¿Cuánto tiene el PLD como partido en la encuesta? Tiene 60%. Si el presidente Fernández tiene 39% y el PLD tiene 60%, eso significa que votantes PLDistas no votarían por el PLD si el expresidente Fernández es el candidato. 21%. 21 puntos, que es la mitad prácticamente de ese 60%. 21 puntos. Estamos hablando de que de ese 60%, el 55% fácilmente no votaría, solo el 55% votaría, 45% no votaría por él. ¿A dónde voy con esto? Si tú te pones a ver todos esos análisis, vamos a un punto. En este momento, el desprestigio del sistema político dominicano es grande y solamente se sostiene ese sistema por la popularidad del presidente Danilo Medina. En ese contexto, entonces, ¿qué van a querer sectores empresariales que necesitan un mayor nivel de institucionalidad, que necesitan un mayor nivel de cohesión social para poder enfrentar los embates de la globalización y todo esto? ¿Qué van a pensar? Van a tener y tienen un temor legítimo de que si el candidato no es el presidente, pues muchas de estas cosas puedan ser, digamos, por lo menos minimizadas o no tengan continuidad. Bueno, tu discurso nos lleva a la posibilidad de la modificación constitucional para la repostulación a partir de ese análisis que tú estás haciendo. Eso te iba a decir, estamos haciendo un análisis. Y lo estás haciendo muy bien, muy bien. Es muy un análisis. Como eres tú, como todo buen sociólogo. Como todo buen sociólogo. No estamos hablando de preferencias, estamos haciendo análisis. No, porque quizás los PLDistas votarían por su candidato, aunque ahora digan tal o cual cosa, pero eso no es lo importante. Bueno, Yo creo que a partir de tu reflexión,
Vamos a la pausa, pero cuando retornemos, Cristóbal Rodríguez, hay un cocorícamo, porque siempre hay una vaina, que este es un país así, siempre hay un cocorícamo. Porque ahora dice el presidente de la Junta Central Electoral que no puede haber modificación constitucional para hacer posible la repostulación del presidente sin hacer un referéndum aprobatorio. Y eso cambia. Habló de 5 leyes. Y 5 leyes con 3 que necesitan mayoría calificada. Esas son cosas grandes. Después de la pausa, tienes tú que darme la lectura de este jabón de cuava en ese sancocho PLDista que ha caído. Después de la pausa continuamos esta conversación sobre el tema de la reelección con Ramón Tejada Holguín y Cristóbal Rodríguez. Ya regresamos. Mira, lo que pasa es que los derechos son derechos y si están en la Constitución son fundamentales. Exacto. La condición de fundamentalidad de un derecho es que esté reconocido en la Constitución.